Apago micrófono. Bueno, hola a todos, bienvenidos a la segunda clase del curso o capacitación Sistema de Gestión de la Energía. Hoy, bueno, vamos a profundizar. La semana pasada dimos una especie de introducción a esta temática y hoy ya vamos a profundizar un poco más en los contenidos. La semana anterior estuvo a cargo de Marcelo Luna, especialista en esta temática, y hoy tendremos a otro especialista, Andrés Agosti. Andrés es consultor ambiental y de negocios, es asesor de organismos públicos y privados en estrategias sustentables. Brevemente, bueno, es magíster en ingeniería ambiental, ingeniero industrial, docente universitario de grado y posgrado en materia de ambiente y gestión. Es asesor de empresas en materia de gestión sustentable, coordina posgrado también en energías renovables de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que bueno, es muy amplio su currículum. También asesoró en la temática de eficiencia energética a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático en varios proyectos y en los planes locales de acción climática. Así que bueno, hoy la clase está a cargo de él, no voy a tomar mucho más tiempo. Bienvenidos a todos. Siempre recuerden, cualquier duda que tengan la pueden volcar en el chat. Allí, al finalizar la clase, yo le voy tirando las consultas a Andrés y él la va respondiendo sin ningún problema. Una vez que termine la clase de hoy, yo a lo sumo mañana estaré enviando, o entre jueves y viernes, también me puedo tomar un tiempito y envío el link, tanto con la presentación del docente como con el video, para que les llegue a todo y si tuvieron algún problema de conexión la puedan volver a disfrutar. Bueno, Andrés, todo tuyo. Bueno, gracias de nuevo por la confianza depositada en nosotros para dar esta capacitación. Entendemos que es un tema crítico. Un poco la clase de hoy, si bien vamos a avanzar en cuestiones más puntuales de cómo es una auditoría, vamos a hacer una pequeña introducción en algunos conceptos de eficiencia energética para profundizar un poco más en la formación. El tema es bastante amplio, tratamos de comprimir toda la formación en estas pocas clases que tenemos. Hoy vamos a estar un poco más en cuestiones operativas, ya de laburo propiamente dicho, y la clase que viene nos vamos a enfocar un poco más en ejemplos prácticos a partir de la experiencia de diferentes auditorías, cómo se hacen, cómo se levantan los datos. Simplemente el impacto ambiental, yo creo que el cambio climático ya lo tienen todos bastante internalizado. El ejemplo más resonante es la isla del sur argentino, que está a punto de colapsar ambientalmente porque le va a impactar un iceberg bastante grande. Estos días también salió una noticia en donde, por ejemplo, se habla ya de los refugiados ambientales y pequeños países insulares que van a desaparecer dentro de los próximos 10 o 15 años por el aumento del nivel del mar, y la situación aparentemente ya es irreversible. Hay permanentemente noticias y temas y información al respecto. No me quiero detener tanto en esto, sino simplemente llamarlos a la acción, reforzar en ustedes el concepto de cambio climático como una necesidad de tomar armas y empezar a trabajar en tareas de mitigación. Dos conceptos que suelen ser parecidos, pero conducen a un ahorro de energía, son parecidos, pero no es lo mismo. Tenemos que diferenciar entre lo que es uso responsable de lo que es eficiencia energética propiamente dicha. En la eficiencia energética propiamente dicha, yo obtengo exactamente el mismo beneficio, el mismo producto, pero gastando menos energía. En cambio, en el uso responsable, yo determino que a lo mejor estoy sobrado o por algún motivo yo, en vez de ese objetivo que tengo, lo bajo, y la reducción está relacionada entonces con esa baja de objetivo. En uno de los casos, el objetivo es el mismo y lo que baja es el recurso con el cual se satisface ese mismo objetivo, y en el otro se baja el objetivo o el producto deseado y en consecuencia se baja el consumo. Los ejemplos clásicos es el aire acondicionado. Por ejemplo, yo no bajo, no pongo un aire acondicionado más nuevo que sea más eficiente, sino que yo, bajando la temperatura del aire acondicionado, puedo tener ahorros de energías cuánticos. Inversión cero,
y obtengo un beneficio económico grande. Por ejemplo, en líneas generales, por cada grado menos que yo ponga mi aire acondicionado, por cada grado más que yo ponga mi aire acondicionado en verano, por ejemplo, pasarlo de 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25 grados, que son temperaturas agradables, voy a estar ahorrando un 8% de energía en ese equipo, más o menos. Eso sería un uso responsable. Poner el aire acondicionado en una temperatura de confort mayor que la que yo lo usaba normalmente, a lo mejor antes lo usaba en 18 o 20 grados, lo voy a estar llevando a 24, no es la misma situación de confort, pero voy a estar reduciendo el consumo de energía. Y en el caso de eficiencia energética, el ejemplo clásico suele ser el cambio de luminaria. Voy a reemplazar una luminaria que ilumina cierta cantidad de lúmenes por otra luminaria que emite la misma cantidad de luz, pero que consume un 50% menos de energía. La otra cuestión que queríamos traer a la mesa es que la eficiencia energética es una mesa que tiene 3 patas y que cualquiera de estas que falte hace que la eficiencia energética no esté correctamente implementada. Una de las cuestiones fundamentales que impulsan a la eficiencia energética es un marco regulatorio, algo que me diga qué es lo que hay que hacer. Este marco regulatorio puede ser nacional, puede ser propio de la organización, puede ser municipal. Alguien tiene que poner y decir cuáles son las premisas que se van a cumplir. Este marco regulatorio puede estar definido por una política ambiental de la empresa o del municipio. Luego hay, obviamente, una cuestión tecnológica. Usar máquinas más eficientes, cambiar la tecnología de producción, cambiar la forma en la que voy a producir. El cambio tecnológico no necesariamente implica, les voy a dar varios ejemplos a lo largo de la clase, un cambio en un producto, sino que también puede involucrar un cambio de procesos o un cambio de costumbres. Eso estaría dentro de lo que es la tecnología. Y finalmente, y en relación con las otras dos, estamos nosotros, la percepción que nosotros tenemos de hacer las cosas bien. Y si nosotros no utilizamos la nueva tecnología, el cambio de la forma de producir, por ejemplo, o no respetamos la norma, difícilmente podamos lograr la eficiencia energética. Por eso es bastante complejo lograr políticas relacionadas a eficiencia energética que sean súper efectivas, porque siempre alguna de las 3 patas está tambaleando, por así decirlo. En lo que es el marco regulatorio en el país, tenemos bastantes antecedentes muy sólidos. Actualmente se sigue trabajando en el tema. Hoy en cartera del Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente de la Nación está seguir dándole una vuelta de rosca a esta resolución que daba beneficios impositivos y fiscales a las empresas que hacían eficiencia energética. Nació en el 2017 y esta política, si bien inicialmente se sumaron algunas empresas, la idea es que esto siga y se está viendo el cómo. Nada más que, bueno, hay otras cuestiones sociales derivadas principalmente de la pandemia que en la agenda pública la han dejado un poquito para atrás. Pero hay antecedentes públicos de políticas públicas en relación a la eficiencia energética. Hay hasta un proyecto de ley que se presentó el año pasado para crear diferentes mecanismos de promoción a la eficiencia energética. Hay toda una familia de normas, Marcelo explicó la semana pasada la ISO 50001, lo explicó de manera impecable, que es otra norma de gestión que está relacionada con las normas ISO. Las 9000 son las más conocidas, las que todos por ahí hemos escuchado alguna vez, que tienen que ver con la calidad, pero hay muchas otras normas relacionadas y parecidas. En su estructura, en su implementación, en la forma de funcionar, son muy parecidas y en algunos pequeños cambios, pero cada una tiene objetivos distintos. La ISO 14000 tiene que ver con cuestiones ambientales, la OSHA 18000 tienen que ver con cuestiones de seguridad y higiene, las 50000, como explicó Marcelo, tienen que ver con cuestiones de eficiencia energética o sistema de gestión de energía, siendo la eficiencia energética una de las formas de hacer una mejora de gestión energética. Vamos a ver hoy algo más relacionado, más terrenal, cómo hacerlo en el día a día. ¿Por qué hacer eficiencia energética? Bueno, hay un montón de argumentos de por qué hacer eficiencia energética, que el cambio climático, que esto y que lo otro. Yo le voy a mostrar simplemente algunos números. En esta tabla que se ve acá, en este gráfico de barras, podemos ver arriba la cantidad de energía que va a demandar el país acá al año 2030
funcionando como está funcionando hoy, con la penetración de renovables que tenemos hoy. Si nos ponemos las pilas y hacemos mucha eficiencia energética, podemos reducir 8 gigas la matriz energética. Es decir, me voy a evitar producir 8 gigas de energía. Los que están en energía, los que entienden de tema, ya saben que es un número grande. Pero para ponerlo en contexto, en la ronda 2 del programa Renovar, todos los proyectos de energías renovables sumaban 1,5 giga, 1,2 giga. Es decir, 6 veces menos que toda la energía que nosotros podemos ahorrarnos si si reducimos el consumo de energía, si hacemos eficiencia energética. Entonces, volviendo sobre esta filmina, hacer eficiencia energética puede implicar reducir, o es como si nosotros virtualmente pusiésemos una central de energía de 8 gigas. Para que ustedes se entiendan por ahí el panorama, el potencial que tiene la eficiencia energética. Es decir, sería equivalente, es como si hubiésemos hecho 6, 7 rondas más exitosas del Renovar, todas las centrales sumadas. Y además nos ahorramos todo lo que tiene que ver con el transporte. Esto que ven acá es desde La Pampa para arriba, no puse el país completo porque no me entraba. Estas son las líneas de alta tensión que surcan el país y que llevan la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Es un país, un modelo unitario, porque fíjense que todas las redes van hacia Buenos Aires. Y obviamente transportar la energía por los cables tiene pérdidas. Son pérdidas de energía. Por ejemplo, si ustedes ponen agua en una manguera, si la manguera es muy larga, va a ir perdiendo presión y de la otra punta de la manguera les va a salir con mucha menos presión que la que pusieron en la entrada. Ni hablar si la manguera tiene algunos pinchazos en el medio y va perdiendo un poco de agua. Sería una analogía media burda, pero es para que entiendan por ahí la cuestión de que el transporte es una cuestión que incide mucho en la eficiencia energética. Y si yo de alguna manera reduzco o dejo de consumir, además de la cantidad de energía que yo voy a estar reduciendo en lugar, voy a estar evitando que se genere mucha energía y que se transporte mucha energía. Lo mismo pasa con el gas natural. Hay un sistema de transporte de gas de media a alta presión, va distribuyendo gas natural a menor escala, pero sucede lo mismo que con la energía eléctrica. Y para ponerlo en números, para aquellos que les gusten los números, en esta filmina podemos ver que del 100% de energía que se genera, a lo largo de las diferentes etapas de transformación, de transporte y demás, voy perdiendo diferentes cosas. Fíjense que del 100% de energía, perdón, del 100% de energía que yo voy a estar generando, me va a llegar un 62. En el medio perdí un montón de energía en el camino. Entonces, todo lo que yo me ahorre acá, de alguna manera se va a multiplicar porque no va a tener implícitas las pérdidas. Pero lo más interesante es esto que se establece acá abajo. Le doy las gracias al ingeniero Ferrari, un docente, investigador y profesional de Córdoba que me prestó la filmina. Todo lo que tiene que ver con el transporte está alcanzado por cambios en reglamentación y regulación. También tiene mucho que ver la tecnología, es decir, si yo pongo un generador de energías renovables interconectado en la red, por más que el generador sea muy eficiente, voy a tener pérdidas de transporte. Los programas de inversiones también interfieren en todo. Pero fíjense que todo el transporte, que está alcanzado por diferentes estrategias, implica un 18% de pérdidas técnicas y no técnicas. Y en el último escalón hay un 20% por pérdidas de uso inadecuado o ineficiencia de equipos, que eso lo puedo mejorar simplemente con la educación. Tengo que invertir 0 pesos o muy poca plata, simplemente tengo que capacitar a la gente, capacitarnos a nosotros mismos y puedo ahorrarme de cajón un 20%. Ni hablar que si lo multiplicamos aguas arriba, esa disminución de la oferta de energía total va a ser mucho mayor. Entonces, fíjense que sin invertir yo puedo hacer mucho, puedo ahorrar bastante. Y de hecho, cuando hacemos las propuestas de mejora, muchas de ellas tienen que ver con cuestiones de cambio de hábitos, con cuestiones de educación, que logran reducir grandemente el consumo de energía.
y el retorno de esa inversión es muy rápido. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo nos empezamos a organizar en un sistema de gestión de energía para empezar a trabajar? El paso a grandes rasgos, los pasos a grandes rasgos son muy simples, son 3 pasos. Primero es saber qué hay, qué tengo, esas van a ser las entradas de mi sistema de gestión para yo empezar a diseñar. Tengo que tener registrado todo lo que tengo. Está bien, no hace falta que tengamos todo, pero sí aquello que sea más representativo. Luego viene una etapa de desarrollo, tengo que empezar a esa información procesarla y empezar a diseñar un plan de trabajo, empezar a estimar cuánto me voy a ahorrar y finalmente voy a obtener resultados, que esos resultados los tengo que controlar de una manera adecuada para que perduren en el tiempo. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. En la parte del qué hay, qué es lo que tengo, es importante tener inventarios registrados de todo. Sobre el final de la clase de hoy le voy a mostrar algunos ejemplos de planillas muy simples que uno puede armar para empezar a registrar lo que uno tiene. Cualquier consultor en el tema lo primero que va a hacer es preguntarle esto: ¿qué tienen? ¿Qué es lo que tienen medido? ¿Qué es lo que hay? Porque es la información base. Si no hay información, bueno, no queda otra que medir. Algunos datos. A partir de un censo que se hizo a nivel nacional, pudimos determinar en las empresas que participaron, ni siquiera el 100% de las empresas participaron, un número importante de empresas, pero eran pocas en relación a la cantidad total de empresas que hay en el país, no tengo el número exacto. Pudimos relevar, por ejemplo, 65.000 motores. Esos motores consumen tanto como 2 centrales Atucha. Para los que no son del país, 2 centrales nucleares. En el país hay una de 1,5 mega, de 1,5 giga. Bueno, 2 centrales de esas, solo para abastecer a los motores eléctricos que hay en industria. Para poner en contexto los números. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo todos esos 65.000 motores concentrados en un solo lugar, sino que lo tengo distribuido en miles de empresas. Entonces, la eficiencia energética necesita el compromiso de esas miles de empresas, hacer intervención en esas miles de empresas. Y ahí es donde viene la complejidad, la pata que yo les decía que depende de nosotros. En cuanto a iluminación, también todo lo que tiene que ver con iluminación de predios industriales, de fábricas, de muchos municipios, es más o menos el equivalente a 30 empresas medianas a grandes. Hay en el país algunas empresas grandes. Si yo hago reducciones en iluminación solamente, es como si esas 30 empresas dejaran de consumir energía en el mercado eléctrico. Y fíjense que otras medidas que en nivel de importancia que le seguían era, por ejemplo, mejorar el aire comprimido, recuperar el calor, mejorar la aislación de tubos y cañerías, que también lo vamos a ver en algunos de los ejemplos. Pero para que ustedes se queden con este dato, fíjense que solamente trabajando en eficiencia energética en motores, yo voy a estar atacando el potencial de 1,5 giga de energía. Bueno, ¿qué hago? Bueno, acá donde viene la parte de la estrategia a tomar. Por ahí lo más sencillo sería cambiar instrumentos, cambiar equipos, hacer alguna inversión, pero también está toda la cuestión de este cambio de hábitos, mejoras de proceso, una serie de recomendaciones que cuando se hace un sistema de gestión de energía quedan listadas y me van a mostrar a mí cuál es el caminito a seguir. Lo más básico sería, en la medida que ustedes puedan, cada vez que tienen que comprar algo, fíjense en la etiqueta de eficiencia energética y compren lo más eficiente que puedan. Hagan la inversión o gasten un poquito más a lo mejor y compren lo más eficiente que puedan. Hay que hacer un análisis económico en muchos casos, por ahí puede ser más complejo. Pero lo más simple sería, en la medida de lo posible, traten de incorporar productos más eficientes. ¿Y cómo lo controlo? Bueno, como explicó Marcelo la semana pasada, existen normas como la ISO 50001 que se pueden certificar y voy a tener un sistema de gestión aceitado, certificado, procedimentado, pero no necesariamente lo tenga que certificar. Puedo implementar un sistema de gestión de energía, empezar a funcionar y que me dé buenos resultados.
La certificación puede venir después porque implica a lo mejor más desembolso, más dinero, tener el diploma, el certificado propiamente dicho cuesta dinero. Entonces muchas veces la mayoría de las empresas empiezan a trabajar en sistemas de gestión de energía, empiezan a trabajar un poquito más ordenadas sin llegar a certificar. Y la forma de trabajar es lo que dijo Marcelo la semana pasada, lo nombró varias veces, que es el ciclo de Deming. Esto se desarrolló para todos los sistemas de gestión, se popularizó cuando salieron las ISO 9000. El ciclo de Deming es un ciclo continuo, en donde se le dice también en vez de ciclo Deming o ciclo PDCA por las siglas en inglés de cada una de las 4 acciones fundamentales. Planificar, hacer, controlar y actuar. Esto va a hacer que mi sistema esté siempre funcionando bien y vaya avanzando hacia adelante. Y un sistema de gestión de energía bien implementado, que puede estar certificado o no, va a ser como la cuña que va a permitir que ese sistema no se vuelva para atrás. Este gráfico, que se los mostró Marcelo también, es el objetivo. A esto tenemos que llegar. Ir disminuyendo progresivamente mi consumo de energía y no volverme para atrás, no volver a pegar picos de consumo hacia atrás. Es difícil de lograr, esto sería el ideal, pero es lo que uno tiene que tener como objetivo. Veamos cada uno de los pasos. Primer paso, pueden estar en cualquier orden porque esto es continuo, planear. Bueno, tengo que arrancar entonces planificando lo que tengo. Como les dije hace un rato, empezar a juntar información, empezar a tener sobre la mesa toda la información de mi empresa, de mi municipio, de mi proceso. Esa información es la que después, cuanto mejor sea esa información, me va a permitir modelar y tomar las mejores decisiones. Si no tengo la información, la voy a tener que empezar a generar con algunas estrategias que vamos a ver hoy y la clase que viene. La parte de hacer tiene que ver con identificar causas y soluciones a esos problemas. Aquí es donde yo me tengo que arremangar, ponerme a trabajar y empezar a trabajar en mi proceso, implementar las mejoras, hacer las inversiones, cambiar los paradigmas, capacitarme para poder empezar a mejorar o disminuir mi consumo de energía para el caso que estamos hablando. La parte de verificación tiene que ver con trabajar sobre mirar hacia lo que hice atrás, ver si lo estoy haciendo bien o no, meterle un check. Certificar una norma y sería una forma de mostrarle a los que no son de la organización que yo tengo un sistema certificado y al que a lo mejor un cliente o un proveedor diga, ah, bueno, sí, su sistema de mejora continua, su sistema de gestión de energía está certificado y está demostrado en este papel. Ahora bien, muchas veces no hace falta, todavía no es un requisito muchas veces para determinadas empresas trabajar con un certificado, pero pueden tener un sistema de gestión de energía interno que funcione muy bien. Y ustedes van a tener que trabajar internamente para ver si están cumpliendo eso que dijeron que iban a cumplir. Y la mejora continua tiene que ver que cuando ustedes detectan una desviación, algo que se salió de control, ajustarlo, mejorarlo. Y si todo anda bien, volver al inicio y volver a repasar todo y ver en dónde puedo ir mejorando. Este mismo sistema se aplica para cualquier norma, la 14000, la 9000, todas las normas ISO de gestión se basan en este ciclo Deming, este es el famoso ciclo Deming. 4 pasos que van a permitir que uno vaya trabajando continuamente. Esto mismo que vimos acá con palabras relacionadas al sistema de gestión de energía, si yo lo reemplazo por calidad, sería la norma ISO 9000. Si yo lo reemplazo por ambiente, sería la ISO 14000. Es el mismo procedimiento. Las empresas que por ahí ya tengan alguna norma certificada, le va a ser un poco más fácil implementar un sistema de gestión porque los pasos son parecidos. Y el dato fundamental, como toda norma o como todo nuevo proceso, el compromiso de la dirección. Si el cacique no está de acuerdo, por más que los indios peleen, no van a llegar a ningún lado. Es fundamental que la persona de más alto cargo, el responsable, tenga la convicción de hacer esto. Si yo no tengo el compromiso de la dirección, difícilmente pueda avanzar. Entonces,
¿Por dónde tengo que arrancar? Y bueno, anda a hablar con tu jefe, le suelo decir a muchas personas interesadas, convéncelo y decirle que esto es interesante y después volvemos a hablar. Bueno, vamos a ver un poquito en más detalle, vamos a ir volviendo sobre los mismos 3 pasos un montón de veces hoy, y en cada vuelta, en cada iteración que hagamos, le vamos a ir agregando algunas capas más de información. La primera parte, la entrada de la planificación. Hacer el análisis energético actual. ¿Cómo uso la energía? Eso me va a posibilitar diagramar el uso futuro, cómo lo voy a usar después o qué mejoras puedo hacer. Ese análisis inicial tiene que estar basado en mucha información que yo pueda tener registrada del pasado o del presente y también, muchas veces nos olvidamos, del futuro. El futuro en el sentido de qué proyección yo tengo, hacia dónde quiero ir, hacia dónde va a ir mi empresa, hacia dónde va a ir mi organización. ¿Va a crecer? ¿Piensan crecer o no? ¿O se va a achicar? Porque a lo mejor yo me puedo plantear objetivos de reducir el consumo, pero no me habían dicho que la empresa iba a vender alguna parte y se iba a achicar. Entonces, por la venta de algunos activos, la empresa se achicó y cumplió los objetivos. Y eso no sería real, porque en realidad no voy a estar reduciendo consumo. Entonces, es importante tener datos precisos de dónde estoy parado, qué datos tengo hoy y hacia dónde voy hacia un futuro, para poderlo tener en cuenta. Los datos tienen que estar principalmente relacionados a los consumos energéticos. Agua, energía eléctrica, combustible, vapor, calor. Depende de cada proceso, tiene diferentes tipos de combustible. Hay que hacer una diferenciación por tipo de combustibles, por vectores y demás. Y es importante recabar información que tenga que ver con variables que afectan el uso. Como dijo Marcel, la temperatura, la población, alguna norma, por ejemplo, los combustibles. Durante muchos años teníamos vehículos a gasoil que fueron evolucionando, las normas Euro 4, Euro 5, Euro 6. Bueno, esas normas de cumplimiento obligatorio hacen que yo sí o sí tenga que cumplir con metas de reducción de emisiones de material particulado, en este caso. Eso es una norma implícita externa. Yo no lo puedo considerar como un objetivo respetar eso, porque sería hacer lo mínimo y seguir, sí o sí lo voy a hacer. No es algo incremental. Eso es una variable que va a afectar a mi sistema de gestión. Y es importante conocer en todo proceso productivo los flujos de energía. Es decir, en qué punto se entrega la energía, de qué manera se entrega la energía, en qué se transforma y cómo sale desde el otro lado. ¿Por qué? Porque yo después puedo hacer un balance de energía y saber si lo que entra más o menos se transformó en lo que correspondía o si tuve muchas pérdidas. Porque muchas mejoras vienen por el lado de las pérdidas. Por ejemplo, sobre todo en los transportes de vapor o calor en las empresas, suelen haber muchísimas pérdidas en el transporte internas dentro de las empresas. Y a lo mejor mejorando solamente la aislación de tuberías de caño, yo voy a tener pérdidas mucho menores y sin una inversión demasiado grande, yo voy a lograr cumplir objetivos de reducción o objetivos de eficiencia energética. Por eso yo les hablaba la semana pasada, les decía, tengan en mente cuál es el layout, cuál es el plano más o menos de distribución de su emprendimiento. En lo que es energía eléctrica, en lo que es agua, no es tan representativa las pérdidas por transporte a nivel empresa. Sí lo son a nivel macro, a nivel de mercado eléctrico, a nivel nacional, como les mostraba en las primeras filmes. Pero a nivel de empresa sí son significativas las pérdidas, por ejemplo, de aire comprimido, las pérdidas de vapor, otras formas de energía que yo esté transportando internamente. Ni hablar, por ejemplo, muchas industrias alimenticias que transportan por tuberías diferentes procesos elaborados o semi-elaborados. Por ejemplo, la industria láctea, que tiene que hacer un proceso de pasteurización, tiene muchísimas pérdidas por temperatura, que con poquitas inversiones se pueden disminuir y mejorar el proceso y hace que esa empresa necesite incorporar menos calor de proceso para producir la misma cantidad de leche. ¿Por dónde empiezo a medir o a qué le empiezo a prestar atención cuando yo tengo que empezar a recabar datos? Estoy parado y no sé por dónde empezar. Bueno, acá les dejamos algunos tips
para que ustedes empiecen a levantar por ahí la oreja, parar la oreja y empezar a ver en dónde, qué es lo que ustedes se pueden fijar primero. Básicamente fijarse cuáles son las máquinas que consumen más energía, si hay algo que en el último tiempo ha aumentado su consumo, ya sea porque o produzco más o la máquina por algún motivo consume más. Suele suceder muchas veces en motores térmicos que se empiezan a desgastar, que cada vez consumen más combustible, por ejemplo. Si existe una alternativa más eficiente, reemplazar tecnología, estas suelen ser inversiones por ahí un poco más caras, pero aunque ustedes no lo crean, hay muchas empresas que todavía a lo mejor funcionan con combustibles rudimentarios. Me ha tocado relevar empresas que producían quesos a partir de una caldera y esa caldera funcionaba con leña, siendo que tenían gas natural en la vereda. Hacer el cambio, lo único que va a hacer era poner un quemador de gas dentro de la caldera, solucionado el problema. Eso fue un cambio de tecnología. Si hay un desvío, es decir, yo tenía proyectado gastar tanta plata en energía, por ejemplo, la factura de luz, yo ya sé que todos los meses venía pagando tanto y de repente la factura de luz cambió, aumentó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Es una cuestión de cambio de tarifa o hay algo más atrás? Ojo con el tema de las facturas de energía. Muchas veces la factura de energía llega al sector de administración, lo paga el contador, lo paga la administración y yo como gestor energético, yo como persona involucrada en el proceso, ni me entero cuánto plata pagan en energía. Y eso suele ser un error bastante grave porque puede ser la primera llamada de atención que yo puedo tener como administrador de un centro productivo de que hay alguna variable fuera de control. Muchas veces la mejora pasa por el lado de intercambiar documentación, la mejora en el registro documental. Entonces, cuando el que administra un proceso empieza a ver que la factura de luz aumenta, puede rápidamente saber si se debe a que el proceso productivo se está saliendo de control o hubo un cambio en la tarifa de luz, por ejemplo. Y después, bueno, esta es la de cajón, la genérica, si se puede utilizar energías renovables, agua caliente sanitaria, paneles solares, algún microgenerador eólico, biomasa, combustible de cogeneración, hay muchas alternativas. El tema de las energías renovables suele ser bastante complejo de analizar porque el costo de inversión es bastante alto. Entonces hay que estudiar muy bien el flujo de fondo. ¿Cuánta plata me voy a ahorrar para ver si realmente vale la pena? Independientemente de cuestiones regulatorias que hay en el medio. Con todo esto, lo metemos en una procesadora, la prendemos, mezclamos todo, nos ponemos a pensar, quemamos unas cuantas neuronas y armamos las propuestas de mejora. Es decir, esto que vimos acá lo vamos a mejorar así, así, así. Esto otro que vimos acá lo vamos a mejorar con esto, con esto, con esto. Ir trabajando sobre cada una de las cosas que hemos visto y determinar en dónde yo puedo hacer acciones de mejora. Esto que le decía, tratar de lograr este gráfico en donde la curva de demanda energética baja y la voy manteniendo siempre en la tendencia hacia la baja. Todas las acciones de mejora las puedo clasificar en tres a grandes rasgos. Cuestiones actitudinales, es decir, cambio de procedimientos, cambio de procesos productivos, cambio de forma de hacer las cosas. Apagar la luz cuando me voy. ¿tá? Ese tipo de cosas que son actitudinales suelen ser las más ventajosas porque implican invertir muy poco o nada y tenemos un retorno de inversión, un ahorro de energía muy grande. Claro que depende mucho de nosotros como personas individuales de llevarlas a cabo. Puede haber incorporadas acá cuestiones que tengan que ver con cambios de procesos productivos. Baja inversión, bueno, serían aquellas cositas chiquitas que yo puedo hacer para poder mejorar mi proceso productivo. Esto que le decía, a lo mejor de poner un quemador de gas, de red, en una caldera que funcionaba a carbón. No era tan caro un quemador en la caldera porque era una industria láctea chica y producía un ahorro económico muy grande sin hablar de las cuestiones ambientales asociadas. Y si no, hacer un salto tecnológico, que estas suelen ser las más caras, mejorar mi proceso, incorporar energías renovables, cambiar motores, un montón de cosas que uno puede hacer en la empresa
y que van a hacer que uno pueda lograr reducir energía. Lo que sí suelen ser las más caras y hay que pensarlas y justificarlas muy bien porque si no puedo entrar en una cuestión de tener que hacer erogaciones muy grandes y los retornos de la inversión no van a ser muy claros. Hay muchas otras estrategias más, por ejemplo el comercio de emisiones, hay muchas otras cosas que se pueden trabajar pero que escapan al alcance de este curso. ¿Cómo tienen que ser esas propuestas de mejora? Lo de manual, lo que está en todos los libros. Las propuestas de mejora tienen que ser factibles, es decir, tienen que ser realizables. Yo no puedo decir, bueno, no, para reducir el consumo de energía podemos reemplazar la caldera por un reactor de fusión. No, porque todavía esa tecnología no existe a escala usable, a escala pagable, no es factible. Entonces, la parte tecnológica siempre se buscan cuestiones sencillas, que sea deseable, que lo deseable en el sentido de que sea fácilmente usable, que se pueda implementar, que sea viable, que la pueda usar, que la pueda pagar desde el punto de vista económico. Si la tecnología existe, las personas que la van a empezar a utilizar saben y lo quieren hacer, pero es muy cara y financieramente no se condice con un flujo de fondo, no tengo un retorno de inversión positivo, indudablemente esa acción de mejora no se puede implementar. En un sistema de gestión de energía el factor económico se pondera y solamente se hacen o se recomiendan aquellas inversiones que tengan un retorno de inversión positivo. Con todo esto, yo armo la línea de base energética que hablaba Marcelo, que puede ser por consumo de energía, puede ser por planta, puede ser por proceso. La línea de base es algo muy particular de cada empresa. Establezco IDEs, que serían los indicadores de desempeño, que es eso con lo que yo me voy a medir para saber si estoy haciendo las cosas bien. Los indicadores de desempeño también dependen de cada empresa, de cada proceso, y hay que pensarlos muy bien. Hay algunos que son genéricos, otros que son muy particulares de cada empresa. Plantear objetivos, ¿cuándo voy a lograr esos IDEs? ¿Cuándo pienso cuánto de esos IDEs voy a cubrir? Las metas es a más al corto plazo, es decir, en qué momento lo voy a hacer, qué sendero de cumplimiento de objetivos me voy a plantear, y todo eso decanta en un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer pasado? ¿En qué tengo que invertir? Todo esto es lo que se releva en una auditoría energética. Fíjense que son muchas cosas. He ido medio rápido, pasé por alto un montón de conceptos y ahora vamos a empezar a darle otra vueltita de rosca y empezar a hablar sobre la auditoría energética propiamente dicha. Les recuerdo, si tienen dudas, consultas y demás, las van dejando por chat y yo al final de la clase de hoy la vamos a repasar a todos. ¿Qué es una auditoría energética? Lo que hablamos antes, juntar información, procesarla y armar indicadores, sería el paso cortito. Puede ser el paso previo a la implementación de un sistema de gestión de energía. La auditoría es lo primero que tengo que hacer. De acá, esta media hora, 40 minutos que nos quedan de clase, la vamos a destinar a ver esto, qué es una auditoría, para pensar después o quedarnos pensando que esto es el paso previo a una implementación de un sistema de gestión de energía. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes debería empezar a hacer en sus diferentes organizaciones para empezar a generar datos principalmente, que son lo que le va a pedir una empresa que les vaya a hacer a lo mejor alguna auditoría para implementar un sistema de gestión de energía? De vuelta a lo mismo. ¿Cómo hago una auditoría energética? Primero, tengo que relevar los datos, saber qué es lo que tengo, levantar datos. El auditor o ustedes o el que esté encargado de la auditoría energética tiene que juntarse con la mayor cantidad de información posible. No importa que a lo mejor la información esté repetida, sea relevante o no sea relevante, después la clasificamos. Pero es importante contar con la mayor cantidad de información posible. El segundo paso es hacer la contabilidad energética. Se llama contabilidad porque tiene el mismo espíritu que lo que hace un contador.
incorpora las entradas, las salidas, hace un balance y desde ese balance indica cuáles serían las ganancias o el estado de resultado. Y ese resultado va a estar compuesto por ganancias y pérdidas. Los mismos conceptos contables se aplican a la contabilidad energética. Y esto, en una cuestión a lo mejor de marketing, les puede servir para sentarse a negociar con el que tiene la billetera y el que paga en la organización. Porque ustedes ya le hablan de contabilidad energética, ya logran la atención de a lo mejor de la persona que decide en el tema, del que realmente maneja el flujo de efectivo, y es una herramienta muy poderosa para convencer, porque ustedes van a mostrar en números cómo van a mejorar la rentabilidad de la empresa. Y la fase 3 es un listadito. Todo diagnóstico energético termina con un listado de todas las cosas que yo puedo hacer. Puedo hacer A, puedo hacer B, puedo hacer C. A me va a generar tanto ahorro, lo voy a recuperar tanto. B me genera tanto ahorro, lo voy a recuperar en tanto tiempo. Cada una de las medidas de mejora, que se llaman MAES, van a estar asociadas a la inversión y al retorno de la inversión. Con lo cual es un documento bastante amigable, el documento final, que lo puede revisar y ver cualquiera y te muestra directamente en dinero cuánto vos te vas a estar ahorrando. Bueno, de nuevo, la información sobre la instalación, plano, un diagrama de producción, para conocer este flujo de distribución de materiales. Muchas veces puedo tener mejoras muy buenas simplemente cambiando el flujo de materiales. Me tocó analizar una empresa que producía gaseosa envasada acá en Entre Ríos y en una línea de producción de jugos querían mejorarla porque los costos eran bastante elevados y ellos querían mejorar su rentabilidad económica de esa línea de producción porque ellos veían que su competencia tenía jugos más baratos y ellos querían bajar sus costos para ver si podían bajar el precio final de venta. Ahí surgió todo. Empezamos a analizar el proceso productivo y nos dimos cuenta que la línea que abastecía el almacén de materia prima estaba muy lejos y en un sector opuesto de la fábrica en donde estaba la línea de montaje, la línea de llenado de jugos. Entonces simplemente lo que se hizo fue cambiar y poner un depósito transitorio al pie de la línea con el suministro diario y se ahorró un montón de dinero en logística interna. En este caso era gas licuado que utilizaban para hacer andar los autoelevadores, que se redujo, pero drásticamente, porque no hubo que hacer movimientos de material diariamente desde el depósito principal a la línea, sino que había un depósito secundario que abastecía la línea diariamente y la persona lo podía, con una carretilla de mano, costo combustible cero, ir alimentando la línea. Inversión cero, lo único que hubo que hacer era remarcar en el piso con pintura el depósito transitorio y nada más. Fíjense que esto, en lo único que se trabajó fue en el diagrama de producción. Yo nos fijamos en el layout, digo, bueno, a ver, el layout es así, el movimiento de máquina es este, hicimos un diagrama de hilo que se llama, que te muestra, y dijimos, bueno, no, haciendo un cambio de proceso, tenemos una reducción de consumo muy grande. Por eso es importante conocer la distribución física, la distribución espacial de los diferentes elementos de una empresa. El otro elemento que suele ser solicitado de cajón para yo empezar a trabajar son las facturas de luz del último año. Obvio, este año fue atípico porque estuvimos marcados por la pandemia, entonces hay que utilizar un periodo de tiempo que sea representativo del nivel de producción real. Ahora, circunstancialmente, estamos en una situación media complicada, porque a lo mejor muchas empresas ya no van a volver nunca al nivel de producción que tenían anteriormente, o los procesos ya no van a ser lo mismo. Sobre todo muchas empresas que pudieron mandar a sus empleados y funcionan correctamente con sus empleados en home office, es muy difícil que vuelvan a sus niveles de consumo de energía anteriores, porque ya aprendieron que muchos de sus empleados van a poder seguir trabajando en home office y no nos necesitan tener en la empresa. El nivel de productividad de la empresa es el mismo, pero implícitamente, sin querer, hicieron eficiencia energética al mandar a sus empleados a sus casas, esta vez a la fuerza. Bueno,
no queda otra que hacer un análisis pormenorizado de cada una de las empresas, situación por situación, ver cómo está la cosa, cuál es la proyección a futuro, y con los datos en la mano tratar de tomar las mejores decisiones. Los horarios de funcionamiento. Hay muchas empresas que por cambiar el horario de funcionamiento se logra ahorros energéticos. Uno puede estudiar la factura de luz, ver si hay diferentes precios por diferentes franjas horarias de energía, que suele ser así. La energía en hora pico es un poco más cara que el resto. Dependiendo del nivel de consumo de energía, puede que vos tengas tu factura de luz dividida por franja horaria. Entonces muchas veces te conviene decir, che, esta máquina que consume mucha más energía, la prendamos acá, que va, sí o sí, la tengo que prender, pero en vez de prenderla acá, que me consume mucha energía, me consume la misma energía, pero a un precio mucho más elevado, la prendo en una franja horaria en la cual yo no tenga, tengo un precio de energía un poco más barato. Va a decir, bueno, che, pero en realidad no me estás haciendo eficiencia energética, me estás reduciendo el consumo en términos económicos. Pero aguas arriba, al sistema energético, a la matriz energética nacional, eso le hace muy bien. La matriz energética de un país se dimensiona en función de los picos de energía, a grandes rasgos, entre otras cosas. Si yo una matriz energética la puedo tener aplanada, sin picos diarios, puedo tener las máquinas más eficientes trabajando todo el tiempo. Entonces, es muy importante a nivel político, política energética, lograr aplanar mi curva de demanda energética diaria. Entonces, esas políticas, las acciones que tienen que ver con mover una máquina a una franja horaria fuera del pico, son muy bienvenidas y muy buenas en términos energéticos para el Estado. Y por diferentes razones, eso va a hacer que mi matriz energética también necesite emitir menos emisiones. Es complejo, es toda una cuestión mucho más elevada, que tiene que ver con mercado eléctrico, cómo se calcula el factor de emisión de red y demás. Pero el concepto que les tiene que quedar a ustedes es que si ustedes pueden repartir sus consumos de energía, aplanar su curva de demanda, las máquinas que más consumen, pasarla a horarios en donde los precios de energía son más baratos, van a estar haciendo eficiencia energética, entre otras cosas. Toda esta información nosotros vamos a relevar o vamos a poder verla de los datos que vamos tomando inicialmente. Quizás podemos ir pensando en acciones, en mejoras de proceso. Otras cosas a tener en cuenta. Los parámetros climatológicos. Fue un año caluroso el año anterior, el año de medición. Fue un año atípicamente frío. Pasó algo. Fue un año en donde hubo muchas huelgas, donde hubo muchas paradas de máquina. Este año, el año 2020, a efectos de comparación casi que no sirve porque hubo pandemia, muchas empresas estuvieron paradas, entonces los datos no van a ser válidos, capaz que nos tengamos que ir al año 2019, 2018. Y la legislación, un cambio en la legislación o no, estoy obligado a incorporar alguna mejora de eficiencia energética o no, entre otras cosas. Todo esto me va a terminar de definir el marco de trabajo sobre el cual yo voy a empezar a diseñar mi sistema de gestión de energía. Y ahí es donde, si ustedes no tienen todos los datos, tienen que empezar a preparar la visita. Si no, si ustedes lo quieren hacer por sus propios medios, bueno, empezar a trabajar en cómo levantar los datos. Y básicamente se trata de empezar a tener planillas, vamos a ver algunos modelos, planillas en donde ustedes empiecen a anotar. Si los datos no existen, difícilmente pueden hacer un sistema de gestión de energía. Tienen que existir datos para poder ver contra qué nos comparamos. Es imposible que los datos no existan. Y si los datos no existen, siempre hay un empleado o esa persona que toda la vida estuvo en la empresa, que conoce con la palma de la mano lo que consume, lo que anda, lo que no anda, el motor que funciona bien, el otro motor que hay que cebarlo un poco para que funcione mejor, que siempre hay alguien que sabe. Identifiquen a esa persona, búsquenla y siéntenla en el equipo, intégrenla en su equipo de su sistema de gestión de energía, porque les va a hacer falta o les puede decir muchas cuestiones que a lo mejor por simple lectura de datos no lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo empiezo a relevar los datos? Primero que nada, planificar. O sea, yo no es que voy a llegar o voy a empezar de un día para el otro, bueno, hoy vengo a relevar datos.
¿Y cómo voy a relevar datos? Tiene que estar planificado. ¿Cómo se planifica? Armen un listado de todos los datos que a ustedes les gustaría tener. Energía, calor de proceso, agua, combustible. Hagan por lo menos una lista de todos los consumos de energía. Fíjense si pueden listar a lo mejor todas las máquinas, si pueden listar el proceso, si pueden definir a grandes rasgos el proceso productivo. Cuanto más ustedes conozcan y más de esta información ustedes puedan dejar plasmada o estudiada antes de empezar a medir, mejor es. Una guía puede ser la de identificar categorías, sistemas o usos de energía. Dependiendo del proceso productivo, yo puedo tener diferentes niveles de consumo de energía en función de del tipo de empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer como una introspección y decir, che, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Saber qué procesos tengo. Esos procesos empezar a individualizarlos y cada uno de esos procesos luego empezar a anotar por ejemplo, el consumo de energía. En un edificio hotelero, por ejemplo, lo que tiene que ver con la climatización y la envolvente edilicia suelen ser los elementos donde yo más atención tengo que prestar. Gasto mucho a lo mejor en aire acondicionado y tengo unas ventanas enormes que no tienen persianas correctas o no tienen cortinas correctas que hacen que yo tenga que prender mucho más el aire acondicionado para poder mantener la temperatura bien. Voy a tener un gran consumo en lo que es agua caliente sanitaria. Suelen tener los hoteles o los edificios grandes calderas para mantener el agua caliente. La iluminación de los espacios comunes, palieres, pasillos. Y los equipos grandes, por ejemplo, los ascensores, montacargas, algunas bombas de agua, bueno, todos los equipos informáticos. Fíjense que ya les estamos dando acá algunos indicadores de cosas en las que ustedes pueden empezar a prestar atención si tienen un edificio del tipo comercial, un edificio de oficinas, por ejemplo. Ahora, si yo me voy a una industria metalmecánica, la cosa cambia. Lo que me va a estar consumiendo en una metalmecánica a lo mejor va a ser el horno. Tiene un horno o dos hornos grandes y eso va a ser lo que más combustible o energía me va a consumir. Es en eso en donde me tengo que fijar primero. Después también el segundo gran demandante de energía puede ser la fuerza motriz, los motores. Como les decía en una de las primeras filminas, todos los motores de las empresas relevadas eran dos atuchas, dos centrales nucleares de las que existen en el país para solamente alimentar esos motores. El transporte interno, el ejemplo que les nombraba recién, de que hay cuestiones que tienen que ver con el transporte, los autoelevadores, los montacargas, cómo se mueven, qué distancia recorre, que van a hacer que uno pueda consumir mucha energía. La ventilación, dependiendo del proceso productivo, puede ser que sea necesaria la ventilación. También es necesaria la ventilación para cuestiones de confort, para lograr que el ambiente de trabajo sea apto para estos trabajadores. Y suele ser uno de los que más consume energía. El vapor también como elemento que brinda calor de proceso suele ser el otro proceso que por lo general consume mucha energía. Luego solemos tener en lo que es fuerza motriz, me olvidé decirle, lo que es el aire comprimido. El aire comprimido en las industrias suelen tener, por un lado, pérdidas en las boquillas, al final de la línea siempre hay pérdidas, porque donde yo pongo y saco la herramienta, las boquillas se suelen romper y van perdiendo aire, y eso hace que mi compresor tenga que ser más grande o estar más tiempo funcionando para mantener la presión del aire comprimido en todo el sistema. He estado con empresas que erróneamente, en vez de cambiar las boquillas, cambiaron el compresor, porque dijeron, no, porque estamos produciendo más, entonces necesitamos un compresor más grande para poder abastecer de aire comprimido toda la fábrica. Y en realidad cuando nos sentamos a hacer números, vimos que en realidad el compresor que tenía estaba bien. El problema estaba del otro lado, en las herramientas que estaban desgastadas. En la industria maderera esto pasa mucho, las clavadoras, muchas herramientas son neumáticas y de uso intensivo, se utilizan 6, 8, 10 horas diarias. Inevitablemente, con el uso, van empezando a tener pérdidas de aire
y eso hace que el compresor tenga que funcionar exigido. Entonces ahí me voy a tener que fijar si ese compresor, cuántas horas funcionaba. Y cuando instalé todo, funcionaba 4 horas por día. Ahora ya está funcionando 4 horas y media, 5. ¿Cambiaste el nivel de producción? No, produzco la misma cantidad de cajones. Bueno, entonces tenés pérdida en el sistema. Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas son las que yo me tengo que ir haciendo. ¿Qué cosas son incongruentes en mi proceso productivo? Para saber si estoy bien o no, si mi sistema está avanzando bien o no. Obviamente que de entrada puede ser un poco complejo. Por eso les decía que sumen a su equipo a ese empleado que siempre estuvo en la empresa, a ese empleado que siempre estuvo en la municipalidad y conoce todo el detalle. Porque esa persona les va a poder decir, che, estamos usando más combustible que antes, o antes hacíamos las cosas de una forma, ahora las hacemos así. Por último, el ejemplo de los municipios. El 80% de la factura de luz de los municipios que pagan luz, porque hay otros municipios que la factura de luz en algunos municipios está pagada por la cooperativa o va por otro lado, suele ser el alumbrado público. Por eso es que muchas acciones de eficiencia energética arrancan por el alumbrado público. Dice, che, otra vez cambiar LED, sí, porque es lo que produce los ahorros de energía más significativos. El agua caliente sanitaria es el otro gran inductor de costos en las empresas. Por eso también hay muchas iniciativas municipales que tienen que ver con la incorporación de colectores de calefones solares para disminuir el consumo en esto de agua caliente sanitaria. La climatización de los edificios, y acá es donde más problemas siempre tenemos. A muchos edificios municipales vos entrás y es una heladera, porque todos quieren trabajar a 18 grados, estar saco y campera en pleno verano con 32, 35 grados afuera, y eso es un gasto energético terrible. ¿Qué hay que hacer ahí? Un cambio de paradigma. Decir, che, no te pongas un saco, vení de remera, bancate un poco el calor, y en vez de estar a 18, ponele el aire acondicionado a 24, a 25. Vas a trabajar bien, está estudiado que no te vas a morir porque el aire acondicionado esté a 24 y no a 18, la seguridad y higiene se sigue garantizando en tu entorno laboral, pero vamos a generar un ahorro energético muy grande. Porque en lo que es climatización de edificios, en los edificios municipales se pierde mucha energía. Hay edificios que tienen los aire acondicionados prendidos y las puertas permanentemente abiertas porque entra y sale gente, entonces eso se soluciona con una cortina de aire, con cosas, intervenciones puntuales. Y el otro elemento que suele ser un inductor de costos muy grande en los municipios es el transporte municipal, el combustible, gasoil o nafta para la movilización de los vehículos municipales. Y ahí hay muchas posibilidades de mejora. Bueno, ¿cómo empiezo a anotar? Bueno, acá me voy a tener que hacer amigo de las planillas, amigo de la computadora, amigo del Excel, armarme hermosas planillas y empezar a anotar. Por ejemplo, acá vemos la iluminación. Les dejamos acá un resumen de los diferentes tipos de luminarias que hay con una fotito para que ustedes los puedan identificar. Pero es importante identificar cuántas luminarias tienen en cada recinto, en cada sala, en cada área, pero también es muy importante registrar cómo se usa, cuántas horas al día se usa, cuántos días a la semana, cuántas semanas al año, cómo se lo usa, para qué se usa la iluminación. Distinto es si yo tengo un proceso productivo de tecnología en donde yo necesito tener un nivel de iluminación muy alto, es una fábrica que trabaja 10 horas diarias, entonces durante 10 horas tengo que tener un nivel de iluminación muy alto sobre la línea de producción. Pero por otro lado, distinto sería el caso si en vez de ser una fábrica sea un depósito logístico, donde apenas necesito tener un poco de iluminación para la circulación vehicular de los autoelevadores, y a lo mejor pueda tener alguna iluminación puntual o transitoria para las operaciones de carga y descarga. Entonces, el perfil de uso es distinto. Una cosa es una industria intensiva, una industria tecnológica, o a lo mejor una oficina que utiliza la luz constantemente, a otro tipo o a otra empresa que utiliza la luz de otra forma. Entonces, no me basta saber solamente cuántas luces tengo, para hablar coloquialmente, sino también necesito saber cómo las uso. Porque a partir del uso de las luces, yo puedo tener oportunidades de mejora. A lo mejor me va a decir, no, la empleada viene
a las 6 de la mañana prende todas las luces del edificio para que cuando los funcionarios empiecen a llegar ya esté todo iluminado. Y los funcionarios llegan a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. Las luces tuvieron 3, 4 horas prendidas al vicio. Ahí tenemos una oportunidad de mejora. Pongamos un sensor o que la luz esté apagada y cuando la persona llegue realmente la prenda. No se muere nada. Ese tipo de cosas en las que hay que ir trabajando. Fíjense que puedo abordar la tecnología, pero puedo abordar también cuestiones que tengan que ver con la forma de uso. Similar también es lo que tiene que ver con el registro de climatización. ¿Cómo calefacciono el lugar? ¿Qué tecnología utilizo? Si utilizo gas, si utilizo leña, si utilizo una caldera central, si utilizo electricidad. Y acá también es importante anotar cómo lo uso, al igual que la iluminación. ¿Cuándo prendo la calefacción? ¿Para qué la prendo? ¿Para qué la necesito? Acuérdense siempre, además de saber qué es lo que tengo, es importante saber cómo lo uso. Es tan importante como lo otro. En climatización es importante identificar, acá dejamos un modelito de planilla de qué datos hay que poner. En climatización hay muchas oportunidades de mejora. Se puede trabajar para poner equipos de aire acondicionado más eficientes, si es que se puede, o cambiar, como les decía, cuestiones de uso. Pero hay algo en relación a la climatización que muchas veces se nos pasa por alto, que es la distribución. Sobre todo si yo tengo un sistema de climatización central. Muchas veces se hace una inversión muy grande, se pone un sistema de climatización central y la cañería de distribución no está correctamente aislada. Entonces mi equipo de climatización central tiene que funcionar a un régimen mucho más grande para poder distribuir correctamente el aire caliente o el aire frío, dependiendo la época del año, hacia todas las dependencias. Y hay muchas oportunidades de mejora en esto, en la mejora de las envolventes, en la mejora de las cañerías, en simplemente poner un aislante a los caños. Los ahorros de climatización, por solo mejorar las cañerías, hemos trabajado en casos que llegaban hasta un 20, un 25% del consumo total de eléctrico, lo cual traducido a dinero es mucho. Y así como también es importante saber cómo se transmite, cuál es el elemento final. Si el sistema es central, bueno, la última punta del sistema que tengo, una split, tengo una boca, tiene rejillas, las rejillas funcionan bien, los filtros están limpios. ¿Tengo un procedimiento para limpiar los filtros de la split cada un año, cada 8 meses? ¿O los filtros de la split están ahí hace años y nunca se los limpió? A lo mejor una oportunidad de mejora puede ser la sistematización de la limpieza de los filtros de los splits, de la boca terminal de un aire acondicionado. Y podemos hacer una medición de cuánto calefacciona o enfría un aire acondicionado con el filtro sucio versus un aire acondicionado con el filtro limpio, y ahí determinamos rápidamente cuánto nos ahorramos de energía. Lo multiplicamos por la cantidad de split que tengamos y ahí listo, rápidamente podemos saber la cantidad de plata que perdemos por solamente tener un filtro sucio. Y puede ser una oportunidad de mejora limpiar el filtro del aire acondicionado. Agua caliente sanitaria. ¿De dónde sale el agua caliente? La caliento con gas, la caliento con electricidad, tengo termotanques, acumulo agua caliente, el agua caliente que tengo acumulada, ¿la llego a usar correctamente? Muchas veces pasa que tenemos termotanques que mantienen con un sistema piloto, ya sea de gas o de electricidad, un volumen de agua caliente permanente, 60, 90, 100 litros permanente a 38, 40, 45 grados. Pero después cuando nos empezamos a ver cómo usan el agua caliente, nos damos cuenta que en realidad tenemos un termotanque de 120 litros para un baño que se usa cada 2 días, porque es el baño de la gerencia, que la gerencia no funciona ahí, sino que es una oficina que se usa cada tanto. Entonces ahí dijimos, bueno, no, podemos sacar ese termotanque, pongamos un calefón eléctrico chiquito, si bien el calefón eléctrico va a ser mucho menos eficiente que un termotanque, pero por una cuestión de uso es más eficiente, porque simplemente va a calentar agua a demanda cuando la necesite. Ahora,
Si yo tengo una batería de baños que constantemente estoy utilizando agua caliente por algún motivo, ahí sí, a lo mejor me conviene un sistema de agua caliente que mantenga como un termotanque. Después hay otras cuestiones a pensar, de decir, che, ¿necesito tener agua caliente para lavarme las manos en el baño? Yo abro la canilla. Lavarse las manos son 25, 30, 40 segundos con la mejor de la suerte. En esos 30 segundos no llegó el agua caliente a la canilla. No necesito tener agua caliente para lavarme las manos, porque no lo llego a usar. No voy a abrir una canilla, esperar 2 minutos a que llegue el agua caliente y recién ahí lavarme las manos. Ese tipo de cosas que involucran un cambio de comportamientos suelen ser difíciles de implementar porque hay que trabajar mucho en la educación, pero genera unos ahorros tremendos. Y se demuestran en los actos. Si, che, no necesitas el agua caliente, mira, te ahorraste este termotanque que te gastaba tanto gas, el retorno a la inversión es inmediato, la inversión es cero. Ese tipo de cosas hay que ir pensándolas. La envolvente, y acá es donde nos olvidamos todos. Muchos edificios, sobre todo los edificios viejos, bueno, los edificios muy viejos andan muy bien de envolvente porque tienen paredes anchas, buenos techos, bien. Pero hay muchos edificios que no tienen las envolventes, no se le da, o no se le daba, ahora se está empezando a dar más importancia al aislante, a las paredes, a los techos, a las ventanas. ¿Cómo son? ¿Cortan bien la temperatura? ¿La aíslan correctamente o no? Traigo el ejemplo, no sé si estará conectado. Hay un municipio, no voy a decir el nombre, que la oficina del despacho del intendente tiene el techo. Primero es bajo y es de chapa. Y es una zona de mucho calor. Infernal el calor que hace ahí. Imagínense un techo de chapa sin aislante. Me lo contó el intendente personalmente. Y me decía que a él eso le funciona porque hace que sus reuniones sean cortas. Porque claro, la gente viene y se muere de calor, entonces se van rápido. Bueno, esto a tono jocoso, digamos, es una broma. Realmente esto existe, pasa en realidad, pero ese tipo de cosas hay que empezar a ver. ¿Cómo están aisladas las construcciones? ¿Tiene aislante en el techo? ¿Tiene aislante en las paredes? ¿Tiene aislante en los vidrios? Hay muchas oportunidades de mejora. Si yo mejoro el techo, por ejemplo, en este despacho que les decía recién, a lo mejor yo puedo agregarle una espuma poliuretano, un cielo raso a ese techo de chapa, entonces el aire acondicionado lo voy a tener que prender al 50% su régimen, al 30% de lo que funcionaba antes. Es más complejo de evaluar, se puede hacer teóricamente con cuestiones que tienen que ver con la transmitancia térmica, se pueden hacer mediciones para medir el gradiente térmico, cuánta temperatura tenemos de un lado y cuánta temperatura pasa del otro, bueno, se estudia técnicamente. Pero esto, más allá de las cuestiones técnicas, se soluciona con sentido común. Mejoren el aislamiento. Si ustedes mejoran el aislamiento, que hay muchos materiales de aislamiento baratos, el espuma de poliuretano, hay las láminas que son con doble aluminio, que se ponen los bajo teja de doble aluminio, mejorar el aislamiento en paredes, van a hacer que la temperatura interior no necesite en invierno tanta calefacción y en verano no necesite tanto del aire acondicionado. Funciona también muy bien y la inversión suele ser muy barata la incursión de cortinas verdes, es decir, forrar una pared de una enredadera, por ejemplo, los techos verdes que ahora se han popularizado, es decir, por sobre el techo poner un sustrato y poner plantas, además de la estética que queda muy bien, eso hace que uno tenga un menor coeficiente de transmitancia térmica. Hay muchas acciones que se pueden implementar en las envolventes de los edificios. Envolventes, entonces, es todo lo que tiene que ver con paredes, puertas, ventanas, techos. Cuanto mejor aislado, mejor. ¿Cómo se hace para empezar a registrar? Bueno, acá hay un modelo de planilla en donde tipo checklist les va diciendo cómo es el envolvente, de qué material está hecho, de qué espesor tiene. Simplemente con describir sus paredes, principalmente cómo están hechas las paredes, por ejemplo, es de 30 centímetros de ladrillo macizo, o es de 20 centímetros, pero tiene adentro ladrillo de 18 con un revoque de material exterior-interior. Ese tipo, o sea, dejar plasmado
el sistema constructivo con el cual están hechas las envolventes. Después el técnico, si tiene un poco de experiencia, puede de alguna manera extrapolar y decirle si está correcto o no está correcto. Lo mismo que los techos. Sí, tenemos un techo que es de chapa, pero tiene bajo teja de doble aislante de aluminio, tiene un cielo raso suspendido a 1 metro de distancia. Bueno, se puede con esos datos empezar a trabajar. Simplemente pasa por describir, ahí se van a tener que sentar con un arquitecto o con un ingeniero civil que conozca de la construcción, a ver qué hay a nivel constructivo. Tiene mucho que ver el plano de nuevo, pero esta vez tiene que ver, por ejemplo, está relacionado con de dónde sale el sol, cómo son las ventanas, hacia dónde se esconde el sol, cómo es el efecto de las sombras y luces dentro de la fábrica. Muchas acciones de mejora pueden estar dadas por la implementación de parasoles o cortinas, y porque simplemente estamos cortando al sol antes de que impacte sobre la ventana, lo cual hace que no se produzca efecto invernadero dentro de los recintos, y eso hace que mi aire acondicionado no tenga que funcionar tanto. La inversión es muy barata, porque simplemente hay que poner una cortina o un parasol exterior que me va a filtrar el sol que me entra de lleno en verano. Para eso necesito contar con un planito, la ubicación de las ventanas, y ya con eso podemos saber de dónde viene el sol, cómo son las sombras y qué efectos puede estar generando. Empezar a notar también, y acá es donde viene la parte complicada, los datos de los equipos. ¿Qué motores tengo? ¿Qué herramientas utilizo? Si tengo una clavadora de aire comprimido, cuánto aire consume, qué energía consume, dónde está ubicada, cuántas tengo. Muchas empresas tienen un listado de equipos y el consumo de cada uno puede ser un buen puntapié, pero si no está, uno va a tener que trabajar en una lista en la que tiene que ir anotando todos los datos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una lista de motores, que son los elementos que suelen consumir más energía de la fábrica. Eso que se ve ahí es la etiqueta normalizada. Así debería ser la etiqueta de un motor que me da todos los datos que yo necesito para saber cuánta energía consume, cuál es el régimen de funcionamiento, cuál es el régimen de funcionamiento óptimo, etc. La realidad es que cuando llego al campo me encuentro con cosas como esta. Cuando la etiqueta existe, si es que existe, suelen estar deterioradas. Entonces ahí voy a tener que hacer algunas mediciones para saber más o menos cuánta energía consume, qué potencia tiene, y si no puedo medir, voy a tener que preguntar a esa persona que sabe, que conoce del motor. Entonces, y ese motor es de 3 HP, pero está medio flojo, los rodamientos hacen ruido, así que debe consumir más. Ese tipo de información es sumamente valioso. Luego entra, con toda esa información, tengo que empezar a trabajar en las mediciones. Hay diferentes instrumentos de medición para medir energía, temperatura, el rendimiento de la combustión, es decir, analizo los gases de la caldera y yo con eso ya puedo saber si estoy quemando correctamente o no. El nivel de iluminación, contadores de personas, un montón de herramientas. El objetivo es saber cómo se está consumiendo la energía y cómo se la está usando. No nos vamos a analizar acá, hay una lista de algunos equipos que suelen ser los más representativos. Analizador de redes, es decir, te muestra cómo anda una red eléctrica, cuánto consume, cuánto no. Registradores de temperatura para ver si se cumplen las condiciones de confort o no, si me falta o me sobra. Las cámaras termográficas son muy útiles, además de servir para detectar errores en instalaciones eléctricas. Me permite identificar puntos calientes en mi proceso y saber si ahí hay algo fuera del proceso o puedo mejorar. Los analizadores de gases que son necesarios para analizar las calderas, los registradores de ocupación, que son los contadores de personas. Este es fantástico, no miente. Cuando vos empezás a ver, decís, che, yo tengo 2 luces acá, 5 luces acá, 20 luces en este recinto. Y le preguntas, che, ¿pero las usan? ¿Las tienen siempre prendidas? Sí, esas luces funcionan 8 horas diarias de lunes a viernes. Pone un contador de personas y resulta que sí, las luces funcionan 8 horas diarias de lunes a viernes, pero la cantidad de personas que entran y salen es 0, porque es un recinto que no se usa. Y el contador de personas no miente. Entonces, hay formas de ir midiendo y sabiendo cómo se usa, además de cuál es el consumo, cómo se usa.
luxómetros para medir el nivel de iluminación, termoflujómetros, bueno, depende. Depende del proceso productivo, depende de la empresa, depende de qué es lo que uno va a ver. Hay diferentes herramientas. De nuevo, para yo saber qué herramienta voy a tener que llevar en el bolsillo el día que voy a hacer la auditoría, necesito contar con toda la información previa posible. Bueno, ya medí todo, ya tengo toda la información, ya verifiqué, ya saqué mentira o verdad que le tenía que sacar o me tenía que confirmar un dato. Con esos datos empiezo a trabajar. Acá empiezo a quemar neuronas, empezar a hacerme esas preguntas. ¿Cómo uso la energía? Establezco las líneas de base y determino un desempeño energético. Es decir, esto es lo que consumo hoy, esto es lo que podría consumir en la línea de base. Trabajemos hacia un desempeño energético óptimo. Este balance energético puede estar hecho por suministro. A lo mejor yo puedo hacer un balance energético para gas, un balance energético para energía eléctrica, un balance energético para aire comprimido, un balance energético para calor. Cada uno, dependiendo del proceso productivo, puede hacer un balance energético por cada tipo de combustible. O lo puede hacer, bueno, acá por uso fuente de energía, por uso total, por sucursal. Yo tengo a lo mejor una empresa que tiene varias sucursales. Bueno, balance energético de la sucursal 1, de la 2, de la 3, de la 4. Arranco por la 1, cuando tenga todo más o menos andando, ese modelo lo replico en las otras. Bueno, depende de la estrategia que yo quiero utilizar para implementar mi sistema de gestión de energía. Lo importante es establecer una línea de base que es contra lo cual yo me voy a comparar. Mi empresa la voy a comparar contra yo mismo. Yo voy a preparar una línea de base y contra esa línea de base que va a ser mía y representativa de mi sistema de producción, me voy a comparar. Esa línea de base tiene que estar ajustada por otros datos. Por ejemplo, acá podemos ver el consumo de energía, pero ajustado o correlacionado a la temperatura ambiente. Para este caso era para un cálculo de un aire acondicionado. Porque sabemos que si hay un aumento o una disminución en la temperatura, eso me va a modificar el consumo de energía. Y puede ser que no me muestre fehacientemente los consumos. O sea, necesito mi línea de base que esté ajustada a la temperatura ambiente para que cuando yo después vaya a medir, mida dos cosas: el consumo de energía y la temperatura, cruce los datos, correlacione las dos curvas y esas curvas correlacionadas sean las que yo comparo. Y ahí es donde finalmente termina el informe con estas medidas de mejora. El último paso. Las medidas de mejora se dividen, van a ser una tabla. Marcelo la semana pasada les mostró una de ejemplo. La semana que viene vamos a volver a ver otras. En donde yo arranco, a lo mejor las más costosas pueden ser los recambios tecnológicos, esto que les contaba de que cambiar un motor, incorporar energías renovables, cambiar una máquina vieja, cambiar una caldera es carísimo y el retorno de inversión va a ser mucho más alto. Puede haber cuestiones que tengan que ver con medidas de gestión, cambiar el horario de producción, agregar o sacar un turno de producción, por ejemplo, que son cuestiones que a lo mejor me va a implicar pagar a lo mejor horas extras, pero me voy a ahorrar a lo mejor en consumo de energía y tal vez en mi balance energético me convenga pagar horas extras que en la factura de luz. Bueno, depende de cada empresa. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con adopción de hábito y uso responsable. Primer concepto que les dije hoy, uso responsable. Implica una inversión muy baja o nula y me va a generar un ahorro de energía muy alto. Todo esto van a ser las medidas de mejora de eficiencia energética, los MAE o MME. Tengo que trabajar sobre indicadores de desempeño. ¿Cómo digo si cumplí un MAE o no? Bueno, tengo que diseñar indicadores. A lo mejor cantidad de energía, bueno, pensarlo en función de cada uno. Lo importante es lograr determinar para cada MAE un retorno de la inversión. Es decir, el último cuadro que vemos aquí debajo. El retorno en años va a estar dado por la inversión, es decir, cuánta plata yo pague o necesito invertir, dividido el ahorro económico anual que eso me genera. Entonces, mi periodo de retorno simplificado
se puede calcular de forma más compleja, pero en forma simplificada, yo puedo saber en años o en meses cuánto tiempo me va a llevar pagar esa inversión a partir de los ahorros que genero. Se pueden calcular otras, pero es un indicador bastante transparente y sencillo de calcular, que ustedes van a ver, cuando vean un MAE, van a ver al costado cuál es el retorno a la inversión. La semana que viene lo vamos a ampliar, y van a decir, che, bueno, esta inversión se revuelve o se recupera en tantos meses o años. Bueno, después estas medidas tienen que medirse y verificarse? Es decir, yo voy a tener que, implementado una vez el sistema de gestión de energía, ir y medir, a ver si lo que yo dije que iba a hacer se cumple o no. Esa curva que vimos que tiene que ir bajando, realmente medir si se verifica o no. Es decir, una vez implementado un sistema de gestión de energía, a posteriori necesita de una auditoría de seguimiento. Es decir, dentro de un periodo de plazo determinado, a consensuar entre las partes, dependiendo del proceso productivo, yo voy a ir de nuevo a medir si realmente lo que yo dije que había que hacer se está cumpliendo o no. ¿Para qué se usa la medición? Bueno, incrementar ahorro de energía, recalcular pagos, reajustar el modelo. Estamos medio pasados de tiempo, quiero dejar algunos minutos para sus preguntas. Recomendaciones finales. Bueno, los indicadores de desempeño que uno marca o define al momento de armar un proyecto, cuando yo empiezo a trabajar, los tengo que ir poniendo en práctica, preguntárselo a la gente. Che, ¿te parece que este indicador lo entendés vos o no lo entendés? ¿Te parece correcto? ¿Tus empleados o tu personal lo entiende o querés que lo pensemos de otra manera? Los indicadores de desempeño tienen que ser algo muy conversado y tiene que ser realmente un número que sea representativo. Al trabajar con datos, algunas precauciones básicas. Los sesgos, es decir, traten de ser objetivos con la información que levanten. Puede haber sesgos que estén imposibilitando ver algunos datos importantes, no de alguna manera hagan que ustedes nos estén levantando o registrando información falsa. Esto, por ejemplo, que les decía, che, tenés las luces prendidas 8 horas por día, y te decís, che, ¿lo usan? Y uno te va a decir, sí, la verdad que sí, se usa, porque en realidad ni sabe si lo está usando o no, y en la práctica no se usa. Triangular los datos. Preguntar a 2 o 3 fuentes distintas el mismo dato de información. Porque puede ser que alguien en algún punto esté, por algún motivo, brindándonos información errónea. Entonces, si ustedes de alguna manera pueden triangular los datos, verificarlo con 2 o 3 fuentes o de 2 o 3 formas distintas, van a tener datos mucho más sólidos. Consultar a interesados. Acuérdense esto, siempre hay alguien que conoce el proceso productivo. Ténganlo en el equipo, porque esa persona es la que le va a decir realmente lo que está sucediendo. Que la calidad de los datos sea coherente, que los datos, no sumar peras con palitos, digamos, que sean datos reales, que sirvan. Tampoco en el afán de juntar datos, junten datos que no sean conducentes a nada. Evitar conclusiones erróneas, y acá está un poco repartida la cosa entre el que toma el dato y el que arma la revisión. Y para evitar conclusiones erróneas hay que estar muy metido en el proceso productivo. ¿Qué hago con estos datos? Ordenarlos, clasificarlos y finalmente sacar conclusiones para elaborar mis mejoras. Ser creativos y cambiar paradigmas. Repiensen todo lo que están haciendo hoy. Y esta es la tarea para la semana que viene. Lo que hoy hago, ¿se puede hacer de otra manera? ¿Puedo cambiar algo y obtener lo mismo con economía de recursos? Entonces, ese cambio de paradigmas es lo que generalmente lleva mucho más trabajo. Entonces, el ejercicio, un poco que les vamos a dejar esta semana, es que ustedes se queden pensando en sus procesos, en cómo los pueden mejorar, en cómo lo pueden cambiar. ¿Están bien lo que hacen o no? ¿Cómo lo pueden, de alguna manera, mejorar obteniendo los mismos procesos? Y les dejo un ejemplo, un indicador que lo están utilizando cada vez más municipios en este caso, que es la intensidad energética. Es decir, el total de energía que consume
un país, una provincia, un municipio, un edificio, dividido el Producto Bruto Interno. Y fíjense que este indicador, primero que está bueno porque es muy comparable entre diferentes organizaciones, pero también ustedes lo pueden adaptar a sus propios productos. Yo fabrico lapicera. Bueno, por cada lapicera que fabrico consumo tantos kilowatts de energía. Entonces, yo voy a decir, bueno, este año para hacer una lapicera consumo 2 kilowatts de energía hora. Bueno, entonces para el año que viene voy a poner como objetivo que cada lapicera me consuma 1,8 kilowatts de energía hora. Para llegar a eso voy a tener que hacer una batería de cosas. Bueno, ese tipo de indicadores lo tienen que ir pensando en función de sus procesos. Pero conceptualmente siempre lo mismo. Cantidad de energía arriba y abajo el producto que ustedes hacen. En el caso de los organismos públicos, empleados, Producto Bruto Interno, pueden ser cantidad de habitantes, cada uno sabrá. Los procesos productivos son súper variados, cantidad de energía por vehículo, cantidad de energía por lapicera, por goma, por lo que sea. Y con esto me despido y les dejo esta filmina. En el Reino Unido hay una iniciativa en donde los vehículos funcionan con el biogás que se obtiene de los residuos cloacales. Y el cambio de paradigma estuvo en que la campaña de publicidad fue gráfica y muy agresiva, como pueden ver ahí, y lejos de ofenderse a alguien, logró un efecto fabuloso porque toda la gente entendió de primera medida que gracias a sus desechos estaban generando el biogás para su transporte público y contribuyendo hacia la mitigación del cambio climático. Hasta acá llegamos hoy y seguimos las clases que vienen. Si quieren, Ale, algunas preguntas, no tengo ningún problema. Sí, hola, a ver, perdón, ahí está. Genial, justo está Ricardo acá conmigo escuchando y le sonó el teléfono para salir. Sí, tenemos algunas preguntas. Si volvemos un poco a lo que es al principio vos mostraste un mapa y tenía distintos colores. Javier pregunta qué significan los colores de ese mapa. No sé si se puede volver mucho más atrás a la filmina. Sí, o si te recordás cuál era. Vamos para atrás. Sí, como para explicar brevemente qué son los colores, a lo mejor sí. ¿Este mapa? No, esto simplemente está sacado del Ministerio de Energía, muestra por provincia en dónde están aplicados, a dónde fueron adjudicados los proyectos de energías renovables de las diferentes rondas del renovable. Los eólicos, fíjate que dice Patagonia está en violeta, Buenos Aires en azul, es simplemente ubica geográficamente en dónde estuvieron ubicados los proyectos que se adjudicaron en la ronda 2 del renovable. Excelente. Después otra pregunta es, me gustaría saber si en Argentina han hecho un estudio de la demanda térmica nacional. De ser así, ¿cómo y quiénes lo hicieron? Sí, el país cuenta con algo que se llama Balance Energético Nacional. Después, si googlean Balance Energético Nacional, ven con B larga, lo van a encontrar. Es un estudio bien detallado que muestra cuánta energía se produce en el país y cómo se la usa. Y adentro está desagregado por tipo de energía. Excelente. Después voy seleccionando algunas porque otros son comentarios. Bueno, acá se podría dar un ejemplo real de los ahorros energéticos que se han logrado en diferentes fases de un proceso de implementación de un plan de eficiencia energética. Sí, por eso ejemplo, lo vamos a ver. Sí. Perdón. No. No, dice, por ejemplo, aplicando medidas de bajo costo y de acción inmediata, lograron X porcentaje de disminución de consumo, etcétera. Eso lo vamos a ver la semana que viene en diferentes ejemplos, pero es muy variable. Hay cuestiones que tienen que ver con cambio de uso, por ejemplo, el ejemplo de el cambio en la industria que envasaba gaseosa por cambiar el lugar el depósito de materia prima, el retorno de la inversión era 2 semanas, porque en realidad lo único que hubo que hacer era pintar un nuevo sector, la inversión muy baja y se reducía el consumo de energía
casi en un 80%, porque el autoelevador, en vez de moverse todo el tiempo, se movió un ratito a la mañana, llenaba ese pool y después no se movía más. Pero la verdad que depende de cada proceso productivo. La semana que viene vamos a ver diferentes ejemplos porque son muy dispares, y ahí vamos a ver en detalle un montón de números para que a ustedes le termine de quedar en la cabeza los ahorros esperables. Pero realmente se pueden lograr grandes ahorros, el 70-80% sin invertir plata. Depende del proceso. Genial. ¿Hay requerimiento en lo que respecta a calidad de ambiente / aire interior? Sí, eso está reglamentado y eso hay que respetarlo. Lo que sucede es que muchas veces estamos muy por encima de eso. Eso está reglamentado por las leyes de seguridad y higiene, la temperatura 24 grados, la humedad un determinado porcentaje, renovaciones de aire horarias y demás. Eso está reglamentado, hay que respetarlo. Lo que sucede es que muchas veces el aire acondicionado está mucho más frío, o, bueno, diferentes cosas, y eso es lo que se ajusta. Obviamente nunca podemos dejar, una propuesta de mejora nunca puede estar en contra de una legislación, menos laboral. Claro. Bueno, en tema de aire acondicionado, ¿por qué Argentina no tiene buen sistema de aislante en paredes y ventanas como Europa? ¿En tema es una cuestión de costos o se planteó así? Y hay un poco de todo, digamos, no, a ver, entiendo yo que hay una suma de factores, ¿no? No tendría una respuesta para eso. Si te vas a Bariloche, tenés edificios que están súper bien aislados y otros que no. Lo mismo sucede en Buenos Aires, lo mismo sucede acá en Entre Ríos, lo mismo sucede en Córdoba. Cuestión de costos, sí y no. Si vos te estás planteando una obra desde cero, de inversión inicial no es tanto más grande para hacer una casa bien aislada, un edificio bien aislado contra otro. Si ahora vos tenés un edificio que ya existe y lo querés aislar, querés mejorar su eficiencia, es un poco más costoso. En Europa es verdad que existe una normativa, las casas se clasifican y se etiquetan. Acá en Argentina estamos empezando con el etiquetado de viviendas, acá en la red hay algunas experiencias, no está reglamentado. En Europa, en Alemania específicamente, bueno, podés vender una casa si no tenés una etiqueta determinada de eficiencia energética. Acá eso no se exige. Pero tenemos otros problemas estructurales más grandes. Entonces, bueno, es complejo de responder. Bien. Bueno, otra pregunta que también hace unos comentarios. Existe un Pareto de las principales causas o, bueno, raíces de las causas de un ineficiente uso energético. Excelente el paso a paso indicado por el profesor Agosti. De estar en la fase de implementación de mejores equipos, hace 3 preguntas. 1. ¿Qué incentivo de compra de equipos más eficientes? En realidad pregunta si hay este tipo de incentivos. Y después, ¿hay incentivo de bonos de carbono? ¿Hay tecnología de aplicación masiva y disponible de precios competitivos? Por ejemplo, luminarias, aire acondicionado, etcétera. El programa a ver si lo tengo acá, esta resolución conjunta lo que planteaba era beneficios fiscales si vos hacías eficiencia energética. Hoy no existe un programa específico que te dé algún beneficio si vos haces eficiencia energética. Pero en toda auditoría energética, las mejoras, el retorno a la inversión se calcula contra la energía que vos dejás de consumir en el escenario que estás. Es decir, yo hoy pago tanta energía, reduzco por X motivo mi consumo de energía, eso se transforma en un ahorro y contra eso yo neteo. Puede suceder también, hay muchas mejoras de eficiencia energética que tienen que ver con el cambio del encuadre tarifario, es otra de las tareas que se hacen, no lo incluimos en la presentación porque es muy largo para darlo, pero también depende mucho de la factura de luz. Si yo ahorro energía, puedo que en vez de estar en un escalón de consumidor, me pase un escalón más chico y tenga otros precios de energía. No hay hoy incentivos, se netea contra el ahorro de energía, se hace un cálculo con un flujo de fondos, y respecto a los bonos de carbono, sí, hay mercados voluntarios de comercio de emisiones de bonos de carbono, le están empezando a despegar ahora. Hay una cuestión que tiene que ver con el Acuerdo de París, la reglamentación del Acuerdo de París que está sucediendo ahora y seguramente se termine de reglamentar en la siguiente COP,
pero es muy probable que en el mediano plazo el comercio de emisiones sea un input más a tu flujo de fondos. De hecho, ya hay algunas experiencias, ya estamos trabajando en algunas pruebas piloto, experiencias piloto binacionales para el comercio de emisiones y el financiamiento de proyectos por el comercio de emisiones. Pero es piloto por ahora. Bueno, otra pregunta. ¿Se calculó o ahora se calcularon los tiempos de recupero y valores en dólares o se maneja en pesos? Dado que por la inflación, si es valor en pesos, se recupera más rápido, ¿qué recomiendan? Bueno, a ver, hay de todo. Si uno quiere trabajar todo en pesos y ajustarlo por algún índice, o trabajar todo en dólares, eso depende de cada uno. Hay personas que dicen, no, yo prefiero trabajar a valores reales y lo voy actualizando por un índice ajustado que tiene que ver con mi proceso. Es decir, las empresas, por ejemplo, constructoras, tienen índices específicos que tienen que en esos índices incluyen el valor del cemento, del hierro, ¿no? Bueno, entonces lo actualizan por esos índices. Otros que no, dicen, no, nosotros nos manejamos todo en dólares, entonces el modelo se hace en dólares. Esa es una de las cosas que se consensúa. La realidad es que es complejo hacerlo más en el entorno económico, macroeconómico que tenemos acá en Argentina. Genial. Después, bueno, se podría hablar de un indicador, supongo que quiere decir intensidad energética por sector industrial. Sí, yo puedo internamente en mi empresa, a ver, hay en el balance energético nacional, eso está calculado a escala macro. Ahora, si yo me meto puertas adentro de una empresa, no sé si la pregunta va dedicada a macro o adentro de una empresa. Yo dentro de una empresa puedo calcular cuánta energía me produce cada planta o cada subsidiaria y calcular la intensidad energética por sector, por ejemplo, y yo internamente decir, bueno, este sector es más intensivo, entonces mis primeras acciones van a estar enfocadas en ese sector. Es parte de lo que tiene que ver con la elaboración de indicadores, que es bastante complejo y bueno, no nos daba el tiempo para incluirlo. Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar un poquito. Bien, ¿cómo se maneja en la línea base de los energéticos los cambios de tarifas? A ver, se plantea en términos de cantidad de energía, vamos neteando cantidades de energía y después se arman escenarios de diferentes tarifas y forma parte de estos escenarios que uno arma. Por lo general uno trabaja sobre escenarios pesimistas, optimistas y neutros, en donde uno plantea diferentes tarifas de energía. Pero bueno, es un tanto complejo. Es parte del modelado financiero. Como les digo, se trabaja en cantidad de energía y después se incluyen en los flujos de fondos cuestiones que tienen que ver con cambio de tarifa, valor de tipo de cambio del dólar, valores de los salarios pueden incluirse también. Bueno, hay muchas cosas, depende de cada modelo. La semana que viene vamos a tratar de ver algunos ejemplos específicos. Genial. Bueno, ¿y cómo se manejan los indicadores? Creo que algo ya respondiste, sobre todo para la comparación entre distintos periodos, el tema inflacionario. Y bueno, lo que les dije antes, por lo general se trabaja a valores o en dólares o sin considerar inflación y después se agrega un renglón con la previsión de inflación y se trabaja sobre escenarios. Bueno, de esa manera uno Bien. puede tomar decisión. Genial. De todas maneras, y la última cosa, sí. No, de todas maneras, cuando uno hace el cálculo del retorno de la inversión, es un retorno de la inversión simple. Es decir, ¿cuánta plata me ahorro a hoy contra la inversión al día de hoy? Entonces yo estoy dividiendo cuestiones que no influyen en el tiempo, sino que son valores al día de hoy. Entonces obtengo un valor que es, se me tachan pesos contra pesos, dólar contra dólar, y me queda unidad de tiempo, me quedan meses o años. Entonces yo puedo ver, decir, che, con las condiciones que hay hoy, esta inversión se amortiza en un año. De todas maneras, las inversiones en eficiencia energética siempre son de corta amortización, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años como mucho. Son inversiones que se amortizan rápido. Bárbaro. Y la última pregunta es, ¿qué es economía de recursos? Bueno, economía de recursos,
es bastante amplio, podemos estar toda la tarde hablando, pero tiene que ver con racionalizar de alguna manera lo que yo voy a utilizar en el proceso productivo. No despilfarrar, trabajar sobre el scrap, sobre los residuos y demás. También economía de recursos tiene que ver con economía circular, con recuperación, bueno, es amplísimo el concepto. O no sé si me lo pregunten específico por alguna de las filminas, pero es medio amplio el concepto. Sí, igual creo que se comprende, podemos después cualquier cosa en la próxima clase dar algún ejemplo concreto y ya con eso lo respondemos. Bueno, ya no hay más preguntas. Gracias, Andrés, por la clase. Gracias por todos los contenidos. La verdad que fueron muchos contenidos y los supiste desarrollar en 1 hora y media. Te felicito por eso. Bueno, gracias. Y bueno, gracias a todos los presentes. Nos vemos en la próxima clase. Nos pasamos unos minutos. En caso de que tengan alguna consulta, me la pueden hacer y yo se la derivo a los docentes. Muchas gracias a todos. Bueno, Hasta luego. nos vemos hasta la semana que viene. Chao, chao.